En el año 1535, un grupo de conquistadores españoles avanzaba por los espesos bosques de los Andes peruanos, buscando riquezas y gloria. Liderados por el capitán Guzmán, un hombre brutal y ambicioso, su objetivo era claro: encontrar el oro de los incas y, si era necesario, aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para Guzmán y sus hombres, el saqueo era solo una parte del trabajo. No sentían remordimiento al destruir pueblos enteros en su búsqueda de tesoros. Después de semanas de marcha, llegaron a una pequeña aldea llamada Coribaya, donde sus habitantes, aislados y pacíficos, vivían en armonía con la selva. El jefe de la aldea, Atok, había mantenido la tradición y el respeto por los espíritus del bosque que su gente consideraba sagrados. Su hijo, Rumi, aprendía de su padre y creía en el poder que los espíritus les brindaban, protegiendo la aldea y cuidando de su gente. La llegada de los conquistadores fue rápida y devastadora. Con el crepúsculo, los españoles se lanzaron sobre la aldea. Espadas y fusiles se convirtieron en herramientas de destrucción, y los aldeanos, sorprendidos e indefensos, fueron reducidos sin piedad. En medio del caos, Rumi intentó proteger a su padre herido, llevándolo a la seguridad de una pequeña cueva en la ladera cercana. Mientras lo arrastraba, pudo ver la carnicería que los hombres de Guzmán desataban, y sintió como la ira y la impotencia se acumulaban en su pecho. Uno de los soldados, Rodrigo, observaba en silencio, incapaz de participar en la masacre. No había venido a las Américas para presenciar la brutalidad que sus compañeros desplegaban contra aquellos aldeanos indefensos. Había imaginado aventuras y riquezas, pero no la violencia y la destrucción que ahora veía frente a sus ojos. Mientras sus compañeros arrasaban la aldea, Rodrigo notó a Rumi y a Atok intentando escapar y, en un acto de compasión, se acercó a ayudarlos. «Rápido, escóndanse y no se dejen ver», dijo Rodrigo, llevando a Atok a la cueva y dándoles tiempo para huir. Rumi lo miró con recelo, pero entendió que Rodrigo no era como los otros conquistadores. Sin embargo, no le dio las gracias. En su corazón, la furia crecía como una llama voraz, y sabía que su misión apenas comenzaba. Al amanecer, los españoles se marcharon, llevándose con ellos los escasos tesoros de la aldea y dejando solo destrucción a su paso. Con el último aliento, Atok pidió a su hijo que buscara la ayuda de los espíritus del bosque para vengar a su gente. «Ellos pueden darte el poder para vengarte, hijo mío», susurró Atok, su voz débil y quebrada. «Pídeles que te conviertan en algo que esos invasores teman, algo que entiendan como un castigo. La selva es nuestra aliada, y sus espíritus no abandonan a los suyos». Rumi, con el peso de la pérdida y el deseo de venganza alimentando su espíritu, se dirigió al corazón del bosque. Allí, en un claro escondido, se encontraba un antiguo altar de piedra cubierto de enredaderas, donde generaciones de su pueblo habían invocado la protección de los espíritus del bosque. Era un lugar de poder, sagrado, donde el aire era más denso y el silencio absoluto. Arrodillándose ante el altar, Rumi derramó su sangre sobre la piedra y comenzó a recitar las palabras que su padre le había enseñado, llamando a los espíritus de la selva. Pidió a los ancestros y a las fuerzas del bosque que le otorgaran el poder de convertirse en algo que los españoles reconocerían y temerían, algo que simbolizara la venganza por la destrucción de su hogar y el asesinato de su gente. El viento se alzó de repente, como si el bosque mismo respondiera a su llamado. Las hojas de los árboles crujieron, y un susurro profundo y gutural emergió de entre los árboles, resonando con una fuerza que parecía venir de las raíces de la tierra misma. Entonces, Rumi sintió un cambio violento dentro de él. Su cuerpo se dobló y se retorció, sus huesos se alargaron y sus músculos se transformaron. El dolor era indescriptible, pero en él también sentía la fuerza de algo antiguo y feroz. Mientras su forma cambiaba, Rumi se cubrió de un pelaje oscuro y espeso. Sus manos se transformaron en garras afiladas y su mandíbula creció, llenándose de colmillos. En ese momento, supo que los espíritus del bosque le habían dado una forma que los españoles conocerían, se había convertido en el hombre lobo de las leyendas europeas.
Una criatura que infundía terror en el corazón de quienes la conocían. Rumi no entendía por completo la magnitud de lo que era ahora, pero sí comprendía que poseía un poder que iba más allá de la fuerza humana. Con su nueva forma, era una bestia, y estaba preparado para desatar su venganza sobre aquellos que habían profanado su hogar. En sus ojos ardía la furia de los espíritus, y en su pecho, el dolor de haber perdido a su gente. El bosque le había dado una forma que los conquistadores temerían, y ahora su misión era clara: no descansaría hasta que aquellos que habían destruido Coribaya pagaran por lo que habían hecho. La caza había comenzado, y Rumi, como una sombra en la noche, se movía entre los árboles, acechando a los hombres que se atrevían a caminar por su selva. Los hombres que temían al lobo ahora serían sus presas. Cuando cayó la noche, el grupo de conquistadores descansaba en un pequeño claro. Estaban exhaustos, pero satisfechos con el saqueo. Creían que la destrucción de Coribaya era solo un paso más hacia las riquezas que ambicionaban. Pero ninguno de ellos sospechaba que la selva, que parecían dominar, ahora los acechaba desde las sombras. Rodrigo, el único del grupo que no había participado en la masacre, se sentía inquieto. Aún escuchaba los gritos y veía los rostros de los aldeanos, especialmente los ojos de Rumi, cargados de un odio que parecía tan antiguo como la selva misma. Su intuición le decía que algo no andaba bien, pero cuando se lo comentó al capitán Guzmán, este simplemente se rió y lo ridiculizó. ¿Tienes miedo de unos pocos salvajes muertos?, dijo Guzmán, burlándose. Somos conquistadores, Rodrigo. No nos detendrán ni fantasmas ni espíritus de un bosque miserable. Rodrigo guardó silencio, pero su intuición no se calmaba. Sabía que la tierra que habían profanado guardaba secretos que no comprendían y que, aunque Guzmán no lo quisiera admitir, el verdadero peligro podría estar aún por desatarse. No pasó mucho tiempo antes de que el primer grito rompiera la tranquilidad de la noche. Uno de los soldados, que se había apartado para explorar los alrededores, fue arrastrado hacia la oscuridad. Los hombres se levantaron de inmediato, desenfundando sus armas y mirando a su alrededor con pánico. Pero la oscuridad era absoluta, y lo único que podía ver era la danza de las sombras entre los árboles. Guzmán, enfurecido, ordenó que formaran un círculo y que nadie se moviera. Pero entonces, otra figura desapareció, esta vez uno de los mejores soldados, quien fue derribado por una criatura rápida y poderosa que solo se dejaba ver por un instante, como un reflejo distorsionado en la penumbra. Los hombres comenzaron a disparar sus arcabuces y mosquetes hacia la selva, pero no servía de nada, el enemigo no era visible, y sus balas se perdían en la espesura. De repente, la criatura se lanzó hacia Guzmán, derribándolo al suelo con una fuerza abrumadora. Rodrigo, atónito, vio como un ser cubierto de pelaje oscuro, con ojos rojos como el fuego y colmillos largos, desgarraba la carne del capitán. Guzmán intentó defenderse, pero la bestia era implacable. En ese momento, Rodrigo entendió que lo que veían era algo que había oído solo en cuentos y leyendas, un ser de pesadilla que encarnaba la venganza de la misma tierra. El capitán Guzmán gritaba mientras el hombre lobo lo despedazaba, rompiendo sus huesos y desgarrando su carne con colmillos tan afilados como cuchillas. No había compasión en la mirada de la bestia, solo un odio profundo que Rodrigo reconoció al instante. Era Rumi, el hijo del jefe, transformado en una criatura que todos los conquistadores temían desde sus tierras lejanas, una criatura salida de sus propios mitos. Guzmán, aunque trató de luchar hasta el último aliento, finalmente quedó inmóvil, su cuerpo destrozado y su rostro congelado en una expresión de horror absoluto. Rodrigo sabía que, por primera vez, Guzmán había comprendido lo que era sentir un miedo verdadero, el mismo miedo que había ignorado y despreciado en los aldeanos a quienes había asesinado. Los pocos soldados que quedaban intentaron escapar, pero Rumi se movía con la agilidad de un depredador, atacándolos uno a uno, como si su furia no tuviera fin. Rodrigo, paralizado por el horror, observaba cómo sus compañeros caían sin poder defenderse. La criatura que una vez fue Rumi no dejaba rastro de compasión,
atacaba con una brutalidad que reflejaba el dolor de su pérdida y la furia de los espíritus que habitaban en su ser. El último soldado fue capturado y su grito desgarrador se desvaneció entre los árboles, dejando a Rodrigo como el único sobreviviente. La criatura, cubierta de sangre y respirando con fuerza, se giró hacia él. Rodrigo alzó sus manos, tratando de mostrar que no quería luchar. Sabía que su vida estaba en manos de ese ser, pero no podía evitar temer por su destino. Para su sorpresa, el hombre lobo no lo atacó de inmediato. Rodrigo vio un destello de humanidad en los ojos de la bestia, un reconocimiento de aquel breve momento de compasión que había mostrado en Coribaya. Sin embargo, antes de que pudiera respirar aliviado, la criatura se balanceó sobre él y lo mordió en el hombro, hundiendo sus colmillos profundamente en su carne. Rodrigo gritó de dolor, pero la criatura lo soltó y retrocedió, observándolo por un instante antes de desvanecerse en la oscuridad. A la mañana siguiente, Rodrigo yacía solo entre los cuerpos mutilados de sus compañeros, con el hombro sangrante y el sabor del miedo aún fresco en su mente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La mordida que había recibido no era solo una herida, era una marca, una sentencia. La selva había decidido perdonarlo, pero le había dejado la maldición que cargaría por el resto de sus días. Mientras el sol se alzaba sobre el bosque, Rodrigo comprendió que, aunque estaba vivo, algo en su interior había cambiado. La venganza del bosque no solo había terminado con Guzmán y sus hombres, también lo había reclamado a él, dejándolo con una oscuridad que lo acompañaría por siempre. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.